jugar. Siento los mismos nervios, pero no se trata de ustedes, porque lo digo con modestia. He tenido mucha oportunidad de hablar en grupo, y no es eso lo que me pone nervioso, es la santidad de Dios, porque la Biblia dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y eso es temor reverente, no el miedo típico al que estamos acostumbrados y que hemos visto otras veces. Amados, qué gozo estar aquí. Gracias por ese tiempo de ayer en nuestra casa. Me acordó a la iglesia del primer siglo, en Hechos 2:46, donde dice que en el templo y en las casas compartían los alimentos con humildad y sencillez de corazón. Ese es el pueblo de Dios. Usted ha visto en nuestra escuela bíblica, esa es la iglesia que Dios desea, esa, con sencillez y humildad. Y no solamente, hermano, adornamos ese servicio, ese tiempo, con la humildad y la sencillez, sembramos la palabra también. Dimos un testimonio de hermandad, que eso habla más fuerte que cualquier mensaje, porque hubieron visitas allá y sembramos la palabra en esos corazones, y estoy seguro que se llevaron la mejor de la impresión de nosotros, porque no nos estamos representando a nosotros mismos, amados, estamos representando a Jesucristo. Somos embajadores en el nombre del Señor, y creo, amados, confiadamente que lo hicimos bien ayer, aparte que disfrutamos muchísimo aquel día. Hermanos, cuando tenga a bien leer la palabra, quiero orar por Rafael Alfonso, y yo tomo muy en serio, hermano, la petición de oración que se me hace. Recuerdo que el hermano Jeffrey me pidió que orara por Freddy Bravo, y el nombre está ahí. Yo no lo conozco, está lejos de aquí, pero Dios no está lejos, y Dios sí lo conoce. ¿Te ven? Al concluir la lectura, vamos a orar por estas dos vidas que se nos han presentado, y acompáñenme, amados, al plato fuerte. Jimmy, eso fue un deleite, esa alabanza. ¡Wow! La gloria es para Dios. Pero qué gran honor cuando podemos prestar nuestras voces como ofrenda grata. Mire, cuando el olor de la carne, de la grasa, subía a la presencia de Dios, eso era maravilloso, dice la Biblia, para Dios. Cuánto más nuestras alabanzas. Quiero felicitar a Venecia también, porque Venecia me dijo a mí: ya yo estoy, hermano, familiarizándome con las rutas de guagua, y yo voy a ir a mi iglesia. Ana, su hermana, está en Maryland. Vamos a orar por ella también, para que Dios nos la guarde en Venecia y nos la regrese con bien de allá. Pero, hermano, tenemos que aprender a desarrollar lo que es individualidad dentro de la unidad. ¿Usted ve? Individualidad dentro de la unidad. ¿Cómo se explica esto? Cuando yo no podía, por razones de peso, ir a la iglesia, mi esposa iba, y yo me sentía tranquilo, porque ella me disculpaba. ¿Te ves? Cuando ella no iba, iba yo. Que hay situaciones que requieren que nos quedemos en casa y que cuidemos. Sí, pero hay otras que no, hermanos. Hay otras que nuestros cónyuges están tranquilos y nos podemos ir a la iglesia nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen, hermanos, también. No, a la iglesia del Señor iremos, dice la palabra de Dios. Así que Venecia lo dijo y lo cumplió. Isabel me edifica muchísimo, porque, hermanos, oren mucho por Isabel. Isabel ha tenido muchos obstáculos en el camino, pero en el nombre del Señor ella es más que vencedora. Y Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. O sea, Dios sabe otorgar sus premios, sabe, el Señor. No estamos sirviéndole por eso, pero nuestro Dios es un Dios generoso, hermanos queridos, en gran manera generoso nuestro Dios. Amados, viajen conmigo a la palabra de Dios, específicamente al Evangelio según San Mateo, porque quiero resaltar que esta sección que vamos a leer, solamente usted la va a hallar en Mateo. Usted no la va a hallar en ninguno de los otros evangelios,
Mateo capítulo 21, y vamos a dar lectura a los versículos del 28 al 32. Alabamos al Señor. Y vamos a ver el énfasis que le hace Dios al bautismo y a la Santa Cena en el Antiguo Testamento. Hermano, eso es impresionante. La conexión que tiene la palabra de Dios, los designios de Dios de hace siglos, mirando al Calvario, eso a mí me deja paralizado. La presciencia de Dios, el conocimiento de Dios, mire hermano, eso es algo extraordinario. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre Celestial, en esta hora te rogamos que nos des de tu reverencia al compartir tu divina y perfecta palabra. La Biblia está definida como la regla infalible de fe y conducta. Pero Señor, necesitamos el temor tuyo al compartirla. Porque somos susceptibles, Señor, a estar poniendo nociones filosóficas o tradiciones, o dándole mucho énfasis a aspectos sociales. Y esto no debe ser. La intención en el propósito debe ser el corazón de tu palabra, tu santa y divina voluntad. Dame de tu Santo Espíritu, Señor, y dirígeme. Y queremos pedir el pastor, el ministro, junto con la iglesia, por Rafael Alfonso, por su salud. Tú eres el médico, Padre. Tú conoces todas las situaciones, tú las conoces todas. Y nosotros, unidos como un solo hombre, te rogamos en esta hora que llegues a Rafael Alfonso y pongas tu mano de salud sobre él. Freddy Bravo, Señor, en Queens. Jeffrey nos dijo que habían problemas de índole familiar allí, conflictos que quitan la paz y pueden traer separación y divorcio. Padre, que tal cosa no acontezca, ya que los hogares están siendo muy vapuleados, muy bombardeados y divididos. Permite, Señor, que reine la unidad allí y que a través de la unidad ellos reconozcan que Dios ha obrado en la vida de ellos y busquen a Jesucristo, que es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Y ese título acerca de la Santa Cena y el bautismo es algo que usted dirá: pero ¿cómo el pastor puede conectar esta lectura que tuvo en Mateo, donde no se habla ni de la cena del Señor ni del bautismo en las aguas? ¿Cómo puede ser? Pues hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. El Señor del bautismo y la Santa Cena en el Antiguo Testamento. Y usted dirá: pero ¿y cómo es posible? Si la palabra bautismo no existía en el Antiguo Testamento. Bueno, la palabra no
el término no, pero el significado sí. Y recuerden, la esencia es más poderosa que las cosas externas. La sustancia, eso es lo que prevalece por encima de las cosas externas. Y Dios está, hermanos, de una manera asombrosa, enseñándonos en el amanecer de la historia, porque todavía el libro de Éxodo, el amanecer de la historia es Génesis prácticamente, pero todavía el Éxodo es parte del amanecer de la historia del pueblo de Israel. Todavía la historia está virgen aún, y vemos cómo Dios de manera prácticamente gráfica nos habla del bautismo, el Dios del Antiguo Testamento, y nos habla de los sacramentos, de la cena del Señor. Nos habla, y hoy lo vamos a compartir, hermanos queridos. Estos pasajes que acabamos de leer tienen un trasfondo maravilloso. El trasfondo, lo que muchas veces llamamos el contexto. Y este capítulo 21 aborda la entrada triunfal a Jerusalén que hizo nuestro Señor. Y allí en el versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El versículo 5 del capítulo 21, donde estamos. Luego aborda el asunto de la purificación en el templo, donde el Señor dice, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El primero, hermanos, de la entrada triunfal, usted lo ve también en Zacarías 9:9. Jesús toma el Antiguo Testamento para hablar de este evento, y esto de la casa de oración del Señor, Jesús lo cita, y está citando a Isaías también. Isaías 56:7. Isaías es el profeta más imitado y más repetido en el Nuevo Testamento, el profeta Isaías. Luego sigue la parábola de la higuera estéril también, que el Señor maldijo porque no halló en ella fruto. Qué triste que el Señor hurgue entre nosotros con hambre de ver su justicia. Dice la palabra que él fue con hambre, sintió hambre, y fue a buscar higos al árbol, y hurgó entre las hojas y no lo encontró. A veces somos con frecuencia eso. Muchas hojas, mucho volumen y poco fruto. Debería ser todo lo contrario. Debería ser menos volumen y más fruto. Porque este libro dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Dice la palabra. Pero hermano, ese capítulo 21 es riquísimo. Es riquísimo. Yo quiero que usted se deleite con él cuando haya tiempo. Luego sigue un desafío a la autoridad de Cristo. Y eso sí lo voy yo a leer, hermano, porque eso es importante. Y ese es el contexto inmediato de lo que sigue a la lectura que tuvimos, que comienza en los versos 28. Pero el contexto es el 23, y ustedes me van a seguir. 23 al 27. Un desafío a la autoridad de Cristo. Dice así rápidamente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo
¿con qué autoridad hago estas cosas?, dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, en este contexto, Jesús repite el término bautismo, el bautismo de Juan. Recuérdense que antes de Jesús honrar el ministerio público, el arrepentimiento que se conocía era a través del bautismo de Juan. Dios recibía el bautismo de Juan como un acto de arrepentimiento. Al venir Cristo, el orden sufre modificaciones. Ahora hay que tener a Cristo en el corazón y luego llegar a las aguas del bautismo. Ese es el orden. Luego de Cristo aparecer, cuando Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Usted ve el equilibrio que tenía Juan el Bautista como líder. Juan el Bautista no se ensañó con Jesús. Ya viene este hombre a quitarme a mi brillo, a quitarme mérito. No, Juan el Bautista reconoció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo dijo con respecto a Juan: ustedes se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesucristo. Y Juan reconoció, hermanos, esto. Y es maravilloso, es maravilloso. Pero, hermanos, cómo estas autoridades desafían la autoridad de Cristo. En otros pasajes lo desafían y le preguntan de dónde aprendió él estas cosas. En un lenguaje moderno podrían decir los líderes religiosos: ¿en qué seminario tú estudiaste? ¿De qué universidad teológica tú saliste? Porque no te conocemos en el círculo, en la élite de los estudiantes de seminario. Pero qué atrevidos, qué contumaces son esa gente, ¿eh? Preguntándole al Dios de la sabiduría encarnado ahí, porque la Biblia dice: Emmanuel, Dios con nosotros. En Jesucristo estaba toda la sabiduría. Cuando Dios le dice a Salomón que ningún hombre tendría la sabiduría de él, ni antes ni después, ahí no está incluido Jesucristo, hermano, porque Jesucristo en cuanto a su sabiduría no está en el orden de los hombres. Pero mire, Jesucristo mismo dijo: y uno más que Salomón en este lugar, dijo Jesucristo. O sea que la sabiduría de Salomón, a Jesucristo no le llegaba al tobillo la sabiduría de Salomón, porque la sabiduría de Cristo viene directamente de Dios. Dios no se contradice: ningún hombre tendrá más sabiduría que tú. Pero ahí no entra nuestro Señor en ese orden. Pero son atrevidos estos líderes religiosos. Y créanme, hermano, en ciertos círculos, si usted no ostenta algunos títulos, algunas placas, a usted no lo dejan entrar. Déjeme decirle. Le dan un abrazo, le dice Dios te bendiga para cumplir. Pero lo marginan a usted. Le marginan. No importa que detrás del título esté el sinvergüenza más grande. Porque puede ser, se han dado esos casos. Pero lo marginan socialmente. No buscan la unción del Espíritu detrás de la persona. No buscan las cualidades que pide la Biblia cuando nombraron a los diáconos. Hombres de testimonio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Hoy los títulos han ido sustituyendo esas cosas. Dime cuántos títulos tiene, entonces te dejamos entrar a nuestra élite, a nuestro círculo. ¿Usted ve? Hoy las virtudes no importan mucho. Yo puedo ser el sinvergüenza más grande. Hermano, tenemos que tener discernimiento y respetar esa palabra. Y a Jesucristo le preguntaron en una ocasión: ¿dónde aprendiste tú todas estas cosas? Eso es un tremendo atrevimiento de parte de los líderes religiosos del tiempo del Señor. Entonces aquí Jesús confronta, hermanos, a sus opositores con otra pregunta, porque le hacen una pregunta acerca del bautismo de Juan. Dice la gramática humana que es mala educación contestar una pregunta con otra. Pero ¿quién le ha dicho a esas personas que la gramática de Dios es menos que la gramática de aquí? Pero Dios creó los idiomas, hermano querido. ¿Cómo le digo yo a Dios? Mira, Jesús contestó mal. Jesús parece que no domina la gramática, porque Jesús contestó una pregunta con otra pregunta. ¿Usted ve? La gramática del cielo, hermano, es muy distinta a la gramática de los hombres. Es distinta. Y Jesús confronta a sus opositores con la pregunta del bautismo de Juan.
Y esa gente se cuidaban, era muy religioso, pero se cuidaban. Y ahí Jesús menciona el bautismo de Juan. Los confronta. Y esta parábola, hermano, porque es una ilustración que Jesús hace acerca de dos hermanos y un padre. Yo le he dicho con frecuencia, hermano, busque las similitudes en la palabra de Dios. Busque ese aspecto de la palabra. Hay muchas formas de deleitarse en la Biblia, pero busque las similitudes con la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Aquí el Padre tipifica a Dios, el Padre. Hay un padre en la parábola del hijo pródigo, y en la parábola del hijo pródigo hay dos hijos también. Y esto me llama a mí la atención, y yo me deleito mucho en la palabra del Señor aquí. Aquí hubo uno que desobedeció. En la parábola del hijo pródigo, pues uno vino arrepentido, pero el que lo recibió estaba bien rebelde también. ¿Usted ve? Entonces hay que tener cuenta aquí con esto, con estas cosas. Y hermanos, cuando abordamos la Biblia es muy importante saber a qué audiencia Jesús se está dirigiendo, para tener un orden, para tener un concepto del cuadro bíblico de lo que leímos ahora. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos no fueron los fariseos los que confrontaron a Jesús aquí, no fueron los escribas. Puede ser que entre esos principales sacerdotes hayan fariseos, ¿por qué no? Pero no, me gusta circunscribirme a lo que dice la Biblia. Los principales sacerdotes y los ancianos, que probablemente se esté refiriendo al Sanedrín también, allí, cuando vienen y confrontan a Jesús. Y es interesante porque los publicanos o recaudadores de impuestos, para estas personas no valían nada. Para los religiosos del tiempo de Jesús, las rameras y los recaudadores de impuestos simplemente no valían nada. Más valían para ellos sus vacas y sus toros. Porque Jesús le dijo: ¿quién de ustedes, por ser día de reposo, si su buey o su vaca cae en un pozo, no la sacarían por ser día de reposo? Hermanos, créanlo, en ese círculo social religioso, los recaudadores de impuestos y las rameras no cabían. Era una élite, un círculo allí donde solamente entraba lo que ellos querían, lo que llenaban los requisitos de ellos. Era una situación socio-religiosa judía, y estas personas para ellos no eran respetables para ellos. Entonces pasaban el tiempo criticando la reputación de ellos, pero se olvidaban de que esas personas tenían la imagen y la semejanza de Dios. Yo les he dicho a ustedes pueden ver un menesteroso ahí oliendo mal en la esquina, pidiendo un mendrugo de pan, pero ese tiene la imagen y la semejanza de Dios. A veces me da pena, le he comentado a mi esposa: wow, cómo anda la imagen de Dios en esta situación de deterioro físico, visual, higiénico. Pero hermano, tiene la imagen. Los únicos que no la tienen son los caballos, los animales. La naturaleza no tiene la imagen de Dios, ni la semejanza. Entonces no incurramos nosotros en el mismo error. No nos despreciemos. Exhibamos la misma compasión que Jesucristo exhibió y probó. Y Juan el Bautista también. Entonces el modo de arrepentimiento, amado, era el bautismo de Juan antes de Cristo aparecer en la escena bíblica, y Dios lo recibía, porque Juan fue ese enviado. Y hoy vamos a ver cómo Moisés es un tipo de Juan el Bautista. Cuando se habla de un bautismo, y usted no va a ver el término en el Antiguo Testamento, pero hay un bautismo en el Antiguo Testamento. Y el Señor retrata, no es una tipología, el Señor retrata de manera sorprendente la Santa Cena y al Señor en ella, en tiempos tan tempranos de la historia como el Éxodo. Y yo me quedo sorprendido, y es Pablo que lo confirma en el Nuevo Testamento. Hermanos, cuando yo vaya a decirle algo a ustedes que no tenga el aval bíblico, cuando yo vaya a decirle algo a ustedes que no responda al temor de Dios, mire, yo le voy a decir algo
que un pastor no le diría a la congregación: váyanse de aquí y búsquense otra iglesia, porque no están haciendo nada. Si lo que sale de mi boca no está en el corazón de la Biblia, ni ustedes ven temor de Dios en mí, mire, hermano, aunque yo me hiera, váyanse, porque aquí no va a estar la vida del Espíritu. Váyanse de aquí y búsquense otra iglesia donde esté la vivencia y la verdad del Señor. Entonces vamos a hablar con base bíblica para ver dónde retrata el Señor, dónde retrata Jehová del Antiguo Testamento al Señor ministrando. Recuerden que aquí estamos abordando el bautismo de Juan para ir conectando las cosas, hermanos queridos, para ir conectando las cosas. Pero antes de eso, hermano, los porqué de Dios son muy importantes. Ahí Jesús emplaza a sus opositores y usa un porqué cuando dice por qué a Juan no le creyeron, no le creísteis. Los porqué de Dios son muy poderosos y ellos se quedaron pasmados, no supieron qué hacer. El porqué representa el motivo, representa el causal, representa por la razón. Vino Juan en camino de justicia y no le creíste, dice el Señor. Ese porqué es muy importante. Es muy importante, hermano. El teólogo William Berkeley dice, en lo que leímos de los dos hijos, haríamos bien en no imitar a ninguno de los dos hijos, sino que nuestras palabras y hechos sean obediencia. Recuérdense que uno le dijo al padre: no quiero, pero fue. El otro le dijo: sí, Señor, iré. Y al fin de cuentas no fue. Dice este teólogo que es bueno no imitar a ninguno, sino imitar a Dios en palabra y obediencia. Y no decirle a Dios como le dijo el primero, aunque después fue arrepentido. Pero ¿qué le dijo al Señor? No quiero. Es mejor imitar la fórmula de Isaías. Isaías 6:8. Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías se ofreció, se dispuso. Entonces ahí yo le encuentro sentido al comentario de este teólogo William Berkeley, que es mejor no imitar ninguna de las actitudes de estos dos hijos, que el Padre los manda. Jesús hace un énfasis en el bautismo, hermano. El bautismo no es más que inmersión en las aguas. Es poderoso en su tipología, es poderoso en su simbolismo, el bautismo en las aguas. Es muy poderoso, porque cuando decimos sí, quiero ir a las aguas bautismales, estamos diciendo: yo quiero sumergirme en las aguas, que es como una renuncia al mundo de la carnalidad y a mi identificación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra identificación simbólica en el bautismo. ¿Ustedes? Cuando nos sumergimos, el hombre viejo con sus carnalidades simbólicamente queda debajo del agua. El hombre y la mujer que surge en novedad de vida ya. Ya renuncié, morí para el mundo, ahora vivo para Cristo. Amén. ¿Ustedes? Cristo murió también y resucitó. Un muerto no puede ser tentado. Ningún ejército anda buscando prisioneros que ya murieron. Usted ve, ahora hemos muerto para el mundo, pero para Dios nosotros vivimos. Y cuando algunos toman a la ligera el bautismo en las aguas, pero hermano, eso no debe ser así. Porque cuando decimos yo quiero cumplir con este mandato, con este imperativo, le estamos diciendo: Señor, yo quiero morir un poquito al mundo ya, yo quiero morir a eso. Yo quiero terminar toda conexión con el mundo. Yo quiero vivir para ti. Si estoy en el mundo, es brillando en el mundo, como luz en medio de las tinieblas. Pero ya somos de Dios. Cuando no accedemos al bautismo, le estamos diciendo a Dios, indirectamente, hermano, y analice el simbolismo y la importancia del bautismo, le estamos diciendo a Dios: Señor, espérate un ratito, porque yo quiero mantener ciertas conexiones por ahí. Hermano, no estamos hablando aquí de perder la salvación. Hemos dicho muchas veces que la salvación no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas.
Pero amados, cuando estamos bajo la cubierta de Dios, que participamos de la Santa Cena y de los bautismos, Dios dice: ese hijo mío ha cumplido con lo que yo, con mi mandato. Yo estoy comprometido a protegerle. Yo estoy comprometido a dirigirlo. Yo estoy comprometido a pelear y ninguna arma forjada prosperará contra ti, dice el Señor. Pero hermano, haciendo una analogía, ¿cómo se siente Zoraida que me presente una amiga de ella y salgamos a un parque y yo ando con mi esposa de mano, pero ando con la amiga de mano también, agarrándola acá? Si Zoraida lo descubre, ¿cómo se va a sentir ella? Esa es la negativa de no querer ir al bautismo. Señor, yo creí en Cristo, pero hay algunas cositas todavía que hay con el mundo que déjalas por ahí, Señor, después. Entonces, eso es una puerta que tiene el enemigo. Una puerta. No importa que hayamos creído en Cristo, no importa. Cuando no cumplimos con todas las ordenanzas, y esto no es, hermano, intimidación, para nada, que Dios me libre. Yo estoy aquí para dar palabra de Dios. Pero hermano, le estamos diciendo a Dios: aguántate un ratito, échate por allí. Vamos a esperar un tiempito más. Y Satanás moviendo las manos. Uy, allá. Esto sí está bueno. Porque él sabe ya por dónde debe entrar. Y podemos ser traspasados de muchos dolores cuando no hemos cumplido con los mandatos del Señor. Dice la nube en Éxodo, capítulo 12, 13, 14. La nube. La nube. Fuimos bautizados en Moisés, dice el libro de Éxodo. Digo, no nosotros, el Israel histórico fue bautizado. Entonces Moisés está fungiendo como una especie de Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Porque ahorita lo vamos a ver cómo Pablo confirma lo que yo estoy diciendo aquí. El apóstol Pablo. Juan habla de bautismo. En el Antiguo Testamento hubo un bautismo también. Hubo un bautismo importante. Y estos aspectos son muy importantes, hermanos queridos. Muy importantes. Gloria al Señor. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan de Jehová, que os ha de dar de comer, dice el Señor. Eso está en Éxodo 16, 15. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Entonces usted dirá: no, pero hermano pastor, usted cuando quiere comparar la cena del Señor y el bautismo, usted lo que está usando es una analogía del Antiguo Testamento y punto. Hermano, el Señor retrata con detalles. No es una analogía, no es una tipología. Dios ve al Mesías y Dios ve los elementos con detalles de la Santa Cena del Señor. Cantemos con sentido y con discernimiento. Cuando el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, dice, pero ahora se está moviendo dentro de nuestro corazón. Uno de los grandes privilegios del Nuevo Testamento, y no estamos obviando el tema, hermano, nunca diga que el Antiguo Testamento es exactamente igual al Nuevo. Nunca lo digamos. Y estoy saliendo y entrando del tema, hermanos. ¿Por qué yo digo esto? Porque la ley de la letra fue dada. La letra de la ley fue dada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, en el tiempo de la gracia, se da la vivencia del Espíritu, el Espíritu Santo. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu hacía su función, pero el Espíritu era transeúnte. El Espíritu venía enviado por Dios, cumplía con su misión y se iba. Ahora, en este pacto basado sobre mejores promesas, el Espíritu se queda. Cuando Dore se paró, hizo profesión de fe, o la hermana Joaquina o la hermana Aura, que Cristo entró en ese corazón, el Espíritu dijo: esa es mi casa, voy a morar ahí permanentemente. Entonces, hermano, hay una gran diferencia. Es palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, hermano, ustedes me perdonarían una expresión atrevida y quizás hasta profana, pero yo les puedo decir a ustedes que el Antiguo Testamento tiene defectos. Parece escandaloso.
Alguien dirá, wow, pero el pastor se está desviando de la sana doctrina cuando nos está trayendo esto. Y el pastor se está contradiciendo porque el pastor dice que lo que Dios hace, lo hace completo. Dios no da nada a medias, hermano. Y lo que Dios hace, lo que hace la mano de Dios, eso es perfecto. ¿Y cómo dice el pastor ahora que el Antiguo Testamento tiene defectos? Vuelvo y les repito, hermano, cuando en mis expresiones yo no tenga la Biblia, búsquese otra iglesia. Búsquese otra iglesia. Usted examina Hebreos 8:7. Hebreos 8:7, y el autor de Hebreos dice: porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado un lugar para el segundo, refiriéndose al Antiguo Testamento. Desde luego, esto tiene que tener una interpretación correcta, hermanos, para no ser irreverente, porque el Nuevo Testamento es palabra de Dios y el Antiguo también. Cuando Dios se refiere al defecto, porque es un defecto premeditado que Dios hizo, no es que Dios comete defectos, hermanos queridos. Dios lo hizo a propósito, a propósito. Y usted dirá, ¿y para qué, hermano? Los para qué son muy importantes. Para que el tiempo de la gracia, donde viniera su Hijo, donde viniera el Redentor, tuviera todo el brillo, todo el esplendor. Pero es el autor de la carta a los Hebreos que lo dice. ¿Y a qué se refiere con eso de defecto? No a las leyes morales de Dios, ni a los 10 mandamientos. Se refiere al sistema sacrificial que hacían los judíos. No se puede comparar el sistema sacrificial con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque aquellos sacrificios no quitaban el pecado, hermanos queridos. Solamente lo cubría, no lo quitaba. Y el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año allí en el lugar santísimo. Jesucristo entró una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, hermano, estemos claros en eso. Ese defecto fue premeditado por Dios para que el tiempo de la llegada de su Hijo nada lo opacara, nada, hermanos, nada. Y yo quiero, hermano, aún es más atrevido el autor de Hebreos. Si usted viaja al verso 13 de ese capítulo 8, dice el autor: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hermanos, el pacto de la gracia está basado sobre mejores promesas. Yo le dije lo del Espíritu Santo. No vivía permanentemente, iba y se iba. El Mesías viviendo con nosotros. Una vez Jesús le dijo a su audiencia: muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, dijo el Señor. Hablando del tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia. Entonces no nos perdamos en eso, hermano. Dios no hace adrede defectos, ni Dios hace nada a medias. Esto es un defecto que honra a su Hijo, porque Dios siempre desde el Génesis está mirando la redención. Está mirando la llegada de su Mesías aquí. Porque Dios nos ama y nos quiere atraer. A los sacrificios mosaicos, hermanos, imperfectos. Recuérdense, los sacrificios mosaicos eran un modelo terrenal de las cosas celestiales. Cristo es todo lo contrario. Cristo desciende del cielo. Cristo es el sacrificio perfecto. Y Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenemos que interpretar eso en su justa perspectiva teológica. Ese defecto fue premeditado por el sabio e infalible Dios para darle el mérito a su Hijo Jesucristo. Todavía usted me dirá: pero pastor, ¿y dónde está el asunto de que Dios dibujó en el Antiguo Testamento el bautismo y la cena del Señor? Porque una cosa es la comida pascual, hermano. Una cosa es la comida pascual del Éxodo, antes del Señor liberarlos de la esclavitud en Egipto. Esa fue la comida pascual. La cena del Señor está retratada en el Antiguo Testamento. Mire el aprecio que Dios tiene a la venida de su Mesías. Mire. Por eso dice que los profetas vieron a media las promesas que Dios tenía. La vieron, pero no la vivieron, no la aprovecharon. Dios tenía grandes cosas guardadas para nosotros. Hermano, viaja al primer libro de Primera de Corintios. Es que es tan emocionante la palabra de Dios que a veces hasta las palabras
Yo agradezco tanto que ese apóstol Pablo profundizó tanto en la palabra de Dios. Un alcance de ver lo que Dios decía en el Antiguo Testamento. Ahora viene Pablo y nos da la comida masticada y la comida digerida. Porque hermano, yo estoy seguro que si fuera del Espíritu Santo, ni usted ni yo hubiéramos podido discernir cómo Dios retrata el bautismo en las aguas y la Santa Cena. No la comida pascual, la Santa Cena. Lea conmigo 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Dios pasó en seco por el mar Rojo, para Dios eso fue un bautismo en el agua, en las aguas. Era como si Israel para Dios estuviera muriendo para el mundo. Dios quería a su pueblo lejos de toda esa cultura putrefacta e idólatras, hermano. Lamentablemente Israel falló. Israel no podía ver estas verdades porque por el orgullo y la idolatría. Pero aquí lo dice claro, en Moisés. Entonces Moisés es un tipo de Juan el Bautista que vino a bautizar. Usted ve lo que dice la palabra de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Tremendo el retrato que hace Dios. Y ese Pablo, mire, que Dios lo bendiga donde él está, porque yo sé que está en buen lugar. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de dónde? De la roca. La roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Pastor, ¿dónde está la bebida? Porque ya me habló del maná. Ya me habló de que Jesús era pan del cielo. Esa bebida que salió de la roca, eso simboliza la sangre del Señor. Y cuando dice la roca, y dice específicamente Pablo, la roca era Cristo, ¿de qué usted cree que está hablando? Es de la Santa Cena que está hablando Pablo ahí. Y yo me quedo sorprendido, hermanos queridos, sorprendido. Voy a repetir el 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que lo seguía, y la roca era Cristo. Lo que sigue aquí en adelante es una dura advertencia para nosotros, hermanos. El verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, el bautismo en las aguas, la Santa Cena, no nos exime si violamos los parámetros dados por Dios. Esto no nos da licencia. Bueno, Señor, yo fui bautizado en las aguas y yo participé de la Eucaristía por años. No. Si cumplimos la infracción que Dios condena, eso no nos va a librar de castigo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí del Israel histórico. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La palabra ejemplo está aquí en el versículo 6 y en el versículo 11. Mire qué grande es nuestro Dios. Poniéndonos el ejemplo gráfico para que no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Y reseña 4 pecados aquí el Señor. Para darnos ejemplo, primero habla de la fornicación, la idolatría primero, como algunos de ellos idolatraron. Hermano, hasta una casa idolatramos nosotros. Ay, esta es mi casa, yo mismo soy. No, espérate. Mi carro, mi buen carro. Yo he visto gente que cuida más un carro que a sus hijos. Y cuidado usted, no se le acerque, no toque ese carro, no lo toque. A veces nuestros hijos también, como yo he dicho en otras exposiciones aquí. La idolatría lo que ha hecho es cambiar de cara, hermano. Usemos el ejemplo dado aquí. El ejemplo es dado 2 veces aquí. Entonces, el segundo pecado, hermanos, la fornicación. El tercero, tentar al Señor. Tentar al Señor, eso es una barbaridad. Y el cuarto, murmuración. Dice, como muchos murmuraron. Dice, escrito está, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron,
y perecieron por el destructor. Usted ve, hermano, ya el Señor tenía en su haber el bautismo, la inmersión en las aguas, en este retrato, en este dibujo que hizo el Señor. Y ya ve los símbolos en el maná y en el agua que salía de la roca. Dice la misma bebida espiritual. Y la roca es identificada con Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Decía Chabela ayer algo interesante, porque usted me ve a mí compartiendo y riéndome, hermano, pero mire Chabela dice que el cristiano tiene que chocar con Cristo para ver su realidad, para ver la realidad. Pero después Cristo se convierte en la piedra del ángulo, la principal piedra de la edificación. Cristo Jesús, dice este libro. O sea que sin Cristo no hay nada. Pero el cristiano tiene que chocar con la roca primero. Yo me atrevo a decir que Isabel chocó con la roca. Isabel dijo, no, tengo que pararme en dos pies. Mi Señor es mi Señor. No, aguántate. Venecia, cuando viene a la iglesia, por sí misma, hay que chocar con la roca para ver la realidad nuestra. La vida cristiana no son mariposas volando, hermano. La vida cristiana son realidades. No es poesía la vida cristiana, son realidades. Entonces Pablo nos habla de todas estas cosas para que la pongamos como ejemplo. Hermanos, estoy concluyendo. Miren qué lugar Dios tenía la redención, miren, en el Antiguo Testamento. Aún el mismo autor de los Hebreos dice que el Antiguo Testamento fue escrito con defecto. Recuérdese que en el templo de Dios no se permitía un cordero cojo, ni con mancha, ni con protuberancia, ni nada. Y vuelvo y le digo, hermano, cuando yo le hablo a ustedes sin confirmación bíblica, váyase de la iglesia. Porque yo estoy, mire, delirando. Y ustedes no van a recibir cosas buenas aquí. Es la Biblia que lo dice. El Nuevo Testamento es la vida en el Espíritu. Eso sí, en algo debemos estar de acuerdo. Es palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo. Es palabra de Dios. Y los mandamientos de índole moral del Señor, esos siguen tan vigentes como la primera vez que Dios los dio. Dios se refiere a los sacrificios mosaicos específicamente, y a ciertas ceremonias, y a ciertos mandamientos expresados en ordenanzas. Ustedes, ya mandamientos que Dios espera a través del Espíritu, que nosotros no lo hagamos porque Dios nos está mandando, porque Dios tiene un látigo detrás de nosotros. No, que lo hagamos de manera voluntaria. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra del Señor. Pero es la Biblia que habla de esto. Hermanos, quiero concluir. Y la roca era Cristo. Esto a mí me emociona. Pablo supo meterse con su Señor. Un alcance que el Espíritu le dio a este hombre, al apóstol Pablo, para traernos estas verdades y traer esa conexión perfecta del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ustedes dicen, y la roca era Cristo. Amado, Cristo es la figura central de la redención. Jesucristo, la vida de Cristo no comenzó cuando Él nació, cuando Él se encarnó, que vino como un bebé. Ahí nunca empieza la vida de Cristo. Cristo es desde la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la figura central de nuestra redención se llama Cristo Jesús. Y Dios no quería que nada del Antiguo Testamento opacara la venida del Mesías. Hermano, una comparación yo les quiero poner, ya lo compartí con mi esposa, que Zoraida sea nombrada dama de compañía de una boda. Zoraida se viste muy bien y acorde con la ocasión, dama de compañía. Pero Zoraida no se puede vestir mejor que la novia, por razones lógicas, porque es el día de la novia, no es el día de la dama de compañía. Ella, como dama de compañía, es importante porque engalana la boda. Pero ¿quién es el corazón de la boda? La novia. Por eso se visten de blanco. Ninguna dama de compañía debe ir a opacar a la novia. Por eso es que yo quiero que usted interprete junto conmigo esa expresión de con defecto. Ahí no hay defecto.
Pero Dios estaba mirando la santidad de Cristo cuando viniera acá, y que no hubiera nada en el Antiguo Testamento que opacara la venida de su Hijo aquí. No hablemos de su Hijo, no. Digamos Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios dijo, estoy preparado para ir ya. Estoy preparado para ir a identificarme con su falta. Cristo es la figura, hermano, central de la redención. A usted que no le digan otra cosa. Él estaba detrás de la milagrosa lluvia del maná que cayó sobre el desierto y de la fuerte agua que de allí brotó. La roca que le siguió en el sentido de que las grandes bendiciones de Cristo están simbolizadas aquí en la roca. Usted se preguntará, pero ¿cómo que la roca lo seguía? Porque la roca es una figura de algo pesado que está solamente en un sitio. La roca no se mueve, salvo que la muevan con una fuerza superior. Pero aquí lo que nos está enseñando al decir y lo seguía es que la fidelidad de Dios, hermano, nos va a seguir siempre. La fidelidad y el apoyo de Dios y su protección no es cosa de un día ni de dos, ni de un mes ni de 2 meses. Si somos fieles a Dios. Por eso es que Éxodo 19:5 siempre me está haciendo eco. Si prestares oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, no un especial tesoro, no. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones, porque mía es la tierra, dijo el Señor. Pero hermano, tenemos que ser hallados fieles. Que nadie le venda a usted gato por liebre. Cristo es la figura central de nuestra redención. Cristo es el corazón de la Biblia. Ni Moisés, ni Abraham, ni David, un varón conforme a mi corazón. David no se le para a Jesucristo, ni le da por los talones. Ni Jonás, ni Salomón, nadie. Cristo es la figura central. Juan lo dijo muy claro, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Y les ruego, analice las escrituras en la casa, hermano. Y si usted ve que el pastor anda dando traspié y diciendo cosas que no están aquí, que no tienen el aval de la Biblia, llámeme aparte. Antes de orar por mí, llámeme aparte. Pastor, usted como que resbaló. Usted está mal, está medio raro. Yo digo, Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Qué grande es nuestro Dios. ¡Wow! Yo me quedo sorprendido. Dibujó el bautismo y dibujó los elementos de la Santa Cena. Y aún no se quedó con eso. Esa roca que lo seguía. Que Pablo dice tajantemente, sin rodeo, la roca era Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Hermana Joaquina, pase por aquí. Yo quiero que sea usted que nos despide en oración. Y le pida al Señor, hermana, que nos siga dando de su temor. Siempre. Necesitamos el temor de Dios. Necesitamos la reverencia del Señor. Usted nos despide, hermana Joaquina. Y después yo doy el verso de despedida de nosotros, de la iglesia. Sí, amado Padre, en esta tarde estamos despidiendo este servicio, Padre amado. Queremos ir llenos de ti, de tu palabra, Señor, de temor de ti cada día más, Señor, que en nuestro corazón no haya nada, Padre amado, que no sea puesto por ti, Señor Jesús. Que nuestras mentes siempre circulen alrededor de ti, Señor. Que tú seas la luz que nos ilumine momento a momento de nuestra vida, Señor. Que en ningún momento nos sintamos que estamos solos, Señor, porque tú estés con nosotros, Señor. Hemos creído en ti y estamos viviendo por ti y para ti, Señor. La gloria y el honor es tuyo, Señor. En todo momento, Padre, clamaremos a ti y tú eres nuestra roca, como lo acaba de decir el pastor en el sermón, Padre amado. Ayúdanos a entender, Señor, que tú siempre estás para nosotros, asirnos a ti, Padre amado y bueno, porque tú eres nuestra roca firme, nuestro puerto seguro, nuestro refugio indestructible, Señor, porque solo en ti hay esperanza y salvación, Padre amado y bueno. Y si seguimos, Señor, cumpliendo
tu palabra, Señor, como tú nos los indicas, Señor, y llevando nuestra vida, Señor, guiado por ti, Padre amado y bueno, nos prepararemos para ir a un encuentro contigo, Señor, que es lo que estamos añorando, todo lo que hemos decidido seguirte a ti, Señor, de cuerpo, alma y espíritu, Padre amado y bueno. Cúbrenos, Señor, siempre con tu sangre preciosa, Padre amado y bueno. Te alabamos y te bendecimos en este y en todo momento, Padre amado. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor, que tú lo has usado para que nosotros podamos entender, Señor, el mensaje que tú nos has mandado con él hoy, y que cada vez que lo haces, Señor, nosotros podamos entenderlo, Señor, y seguir viviendo, Señor, esa palabra, Padre amado y bueno. Que reflejemos al mundo, Señor, tu luz, donde quiera que nos encontremos. En las tinieblas que hay, aún habiendo luz, Señor, hay tinieblas, Padre amado. Ayúdanos a llevar la luz, Señor, a cada hermano afuera, Padre amado. Y aún dentro de nuestros hogares, Padre amado. Que lo que no está bien, Señor, tú nos ayude a arrancarlo, a iluminarlo, Señor, con tu luz, que es la única luz firme, Señor, que nuestros corazones sean transparentes a ti, Padre amado y bueno. Porque tú, Señor, vives desde la eternidad y para la eternidad, Señor. Queremos vivir para ti, pero también queremos, Señor, que nuestros hermanos lo vivan, Señor. Lo que es estar en ti, Padre amado y bueno, es lo mejor que hay. Tú, Señor, hoy y siempre, Padre amado y bueno. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por dejarnos confiar y creer en ti, mantener nuestra fe firme, Señor, día a día, que no hay nada que nos haga variar, Señor, no hay tempestad que nos asuste, Señor. Tú eres grande, Señor, y misericordioso. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, por el mensaje de hoy. Ayúdanos siempre a retenerlo y a pasarlo adelante, mostrándolo, Señor, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Y aún, Señor, en nuestra casa encerrado, que nuestro pensamiento se transporte guiado por ti, Padre amado y bueno, hasta cada persona de la humanidad, Señor. Te pedimos, Señor, tu santa bendición, amado Padre, porque tú eres el único que tiene poder para todo. Tú eres omnisciente, omnipotente y omnipresente, Padre amado y bueno. Creemos en ti y en tu poder, Señor. Creemos en ti, Visita, Señor, cada hogar, Señor, de las familias aquí representadas, Padre amado y bueno. Manifiéstate, Padre amado, porque necesitamos tu presencia, tu bendición, tu amor, tu soporte, Señor. Tu bendición en todo momento sea con cada familia, mi Dios, comenzando por la familia pastoral, que tampoco está exenta de nada, Señor Jesús. Somos vulnerables, Padre amado, por eso necesitamos tanto de ti. Te pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén, amén. Hermano, antes de recitar nuestro lema de despedida, solamente una postdata. Yo quise poner estos elementos del bautismo en las aguas. Jesús hace referencia al bautismo de Juan y encara a los principales sacerdotes, encara a Jesús y a los ancianos. Hermanos, para el pueblo de Israel, lo que es bautismo y lo que es arrepentimiento, le está hablando en otro idioma. Israel se enorgulleció mucho. Ellos se sentían automáticamente arrepentidos y bautizados. Como andaba la nube con ellos de día y la columna de fuego de noche, ellos se enorgullecieron. Ya pasamos, hermano, nosotros estamos automáticamente. Cuando ellos ejercían el bautismo, eran con los gentiles. Ellos consideraban que ellos estaban tan altos que ellos no tenían ni que arrepentirse ni someterse al bautismo. Por eso Cristo y su doctrina vino a constituir una molestia
dentro del sistema religioso, porque ellos se consideraban muy grandes. No, yo tengo un señor que es Abraham. Usted ve, entonces Juan también con su bautismo vino a ser una molestia para ellos. Por eso era que Jesús y Juan cabían en el círculo de ellos. Ya vienen esto a decirnos que tenemos que arrepentirnos también. Nosotros somos los judíos. Y se enorgullecieron. Y ahí es que tuvo el problema. Ellos bautizaban a otros, a los gentiles, a los paganos, pero ellos no. Ellos consideraban que no necesitaban eso. Con la ceremonia de purificación que ellos hacían, nada que ver con el bautismo. Con eso ellos tenían suficiente. Pero el Señor quería ver corazones, hermanos, en bautismo y corazones arrepentidos también. Pero eso fue sustituido por el orgullo. Y ese fue el gran problema. Las cosas están escritas como ejemplo para nosotros. No nos dejemos pasar por el mismo orgullo. Repitan conmigo, amados, el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos.